Bueno, así las cosas, así las cosas. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de política, de lo electoral también, porque el 29 de junio van a ser las generales. Tuvimos paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, además de elección a convencionales reformadores, tanto departamentales como provinciales, el día 13 de abril próximo pasado. Ahora, el 29 de junio, tenemos las generales. Carla de Guiana, que fue candidata convencional reformadora, pero también candidata concejala, hizo una muy buena elección acá en Rosario. Y bueno, la izquierda puede volver a tener una banca después de mucho tiempo. Está acá con nosotros, Carla. ¿Cómo estás? Hola Antonio, bien, y vos gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sabemos que estaba con algunos temas de salud, pero bueno, te pudiste acercar, así que está Son bueno. los problemas de la docencia. En un momento la voz no da para más, ¿viste? Entonces estaba con esa dificultad, pero bueno, acá estamos. Bueno, dentro de poco va a hacerlo toda la inteligencia artificial. No creo porque hay otros tipos de inteligencias que creo que las computadoras no terminan de captar, ¿no? Y los problemas que tenemos en la escuela no se van a resolver con inteligencia artificial. Bien, bien. No, digo, pero el día que el profesor no pueda hablar, pone... No te hacen caso, olvídate. Si no le hacen caso a una persona humana, le van a hacer caso Pero, a una voz que les habla desde el celular. Mirá que, viste que ahora se llaman Alexa, no sé cómo se llaman esas voces así, le podés poner la voz lindo tuya. tono. Le podés poner la voz tuya. El otro día me lo hicieron. ¿Sí? Con mi propia voz, con otro contenido, muy parecido. Pero bueno, en el aula hay 30 pibes, muchos problemas que vienen de la casa. Y bueno, educar no es solamente impartir conocimientos científicos, en mi caso de sociología, sino también tener que escuchar muchísimo las cosas que traen los chicos y las chicas de la casa. Eso me parece que no lo van a poder reemplazar con una compu, aunque creo que Puyaro le gustaría porque sería más barato y menos quilombero. No le quería apoyar, ¿no? El docente no... Esto es muy interesante porque buena parte de los docentes, lo he hablado con gente de ANSAFE, Sí. votaron a Puyaro. Quizás por su antiperonismo, porque hay muchos docentes por izquierda o por derecha son antiperonistas, pero hoy están buena parte en contra también. Y el Partido Socialista durante mucho tiempo tuvo una representación política de los docentes, luego se incorpora en este frente con Puyaro, que en realidad era el viejo frente progresista, pero alternando las prioridades, ¿no? Antes estaba primero el socialismo y después los radicales. Con este gobierno pasan al frente los radicales y los socialistas acompañan todas estas medidas reaccionarias, y el docente votó a Puyaro. Y luego Puyaro hizo todo lo contrario de lo que prometió. Yo estuve en el debate a gobernador con él. Dijo que iba a revalorizar la tarea docente, que volvía la cláusula gatillo, que iban a poner en valor las escuelas. Hoy la noticia nuestra de nuestro gremio fue que el techo del Normal 1, que es una escuela muy importante de la ciudad de Rosario, se cayó justo en la parte de rectoría, porque bueno, no hay ningún tipo de obra pública para infraestructura escolar. Así que creo que parte de los 500.000 votos que perdió Puyaro de la elección cuando fue gobernador a esta, de reforma de la Constitución, tiene mucho que ver con que se retrajo el voto de la docencia y del conjunto de los empleados públicos. Creo que judiciales no lo votó, Luz y Fuerza no lo votó, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, policías mismo. Bueno, policías. La reforma previsional fue contra la caja de los docentes y contra la caja de la policía. Fue otro sector muy golpeado por esta contrarreforma jubilatoria que de alguna manera fue un anticipo de lo que se va a discutir ahora con la reforma previsional que está reclamándole el FMI a Milei. Te fue bien en la elección a concejal y bueno, la izquierda le está yendo bien en buena parte del país y te lo preguntaba antes de la entrevista. ¿Esto tiene que ver con que hoy se están valorizando los extremos por sobre los medios? Porque viste que en otra época se valorizaba o la gente votaba más al moderado, al tipo que era una suerte de centro, que no hablara, lacónico, como decía, más a la ancha avenida del medio, la gran avenida del medio. Hoy se valoriza los extremos. Se valoriza el extremo derecho. Desde ya tenemos el primer presidente libertario de la historia argentina, alguien que no tiene problema de decir que es de derecha o de extrema derecha como Milei, y también se valoriza el otro extremo izquierdo. Creo que eso hace que suba a la izquierda. Esa es mi hipótesis, no sé vos qué pensás al respecto. Mira, a Milei lo antecedió Menem, te quiero decir, y antes que Menem estuvieron los milicos, y antes que eso tuvimos muchos gobiernos muy de derecha en Argentina, acá tuvimos la fusiladora. Te quiero decir,
Tampoco es que Milei es la novedad del mundo, creo que está ayornado a esta tecnología de la comunicación, y entonces, bueno, la comunicación por redes sociales. No, pero viste que cuando le preguntaban a Macri, ¿vos sos de derecha? No, yo soy de centro. Y cuando Me se sacó gusta- el bigote para no, Claro, no parecerse tanto a Videla. Claro, el otro día le mandé una nota que le hice a Mayoraz, a uno de sus asesores, a Sí, Nicolás Mayoraz, sí. y como para generar un poquito de polémica, le pregunté al aire, el estilo que uno tiene, si ellos le habían ganado la centro-derecha a María Granata. Y dice, sí, muy linda la nota, pero acá te equivocaste. Dice, nosotros no somos centro-derecha, somos de derecha. No, me llama la atención yo esto creo de... que esos son recontrafachos, te quiero decir, y bueno, el libertarianismo en realidad oculta un programa muy reaccionario en materia económica, social, pero no política. tienen problema de decirlo, digamos, ¿no? No, se reivindican en ese palo, e incluso hablan de un internacional de derecha, Trump, los gobiernos como Meloni en Italia, que son fascistas, son partidarios del segregacionismo, del racismo, de lo que hizo Mussolini, te quiero decir, gente que reivindica eso. Y le reivindica una fuerza en Alemania que se llama ADF, que son nazis. Un tipo que acá dice que está con el pueblo judío y reivindica a una formación política que es heredera de Hitler directamente. Entonces, no, esos son muy fachos. Pero te quiero decir, su proyecto económico, social, político para la Argentina no es la primera vez que hemos transitado esto, ¿no? Relaciones carnales con Estados Unidos, un país sometido a la deuda externa, una política muy represiva para tratar de acabar la protesta social, la reforma laboral que la quiso hacer Macri y no pudo porque tuvo 14 toneladas de piedras con la reforma previsional. Te quiero decir, hay un proyecto de la clase capitalista en nuestro país que ha tenido distintas expresiones políticas que pasa por revertir una correlación de fuerzas entre las clases sociales a partir de liquidar conquistas obreras que vienen de principios del siglo XX, tal vez un poquito antes, porque la clase obrera argentina tiene una particularidad que es que estuvo muy nutrida por anarquistas, socialistas, comunistas de Europa, y acá hubo un gran revulsivo social desde que se conformó la clase obrera en nuestro país. Entonces creo que Milei de alguna manera por eso habla, viste, de la Argentina potencia, volver a los orígenes. Sí, el modelo agroexportador del año 80. Reivindicar a Roca, viste, todo eso tiene que ver con esa... De la generación del 80. Con esa cuestión, ¿no? Que quedó picando pero de bueno, qué lugar tiene la clase obrera. ¿No es un mejor escenario este para la izquierda? Y para porque además de esto, el kirchnerismo out. Sí, totalmente. O peleado, colaborando. Claro, dividido, el peronismo no se sabe lo que es hoy, el radicalismo, una parte está con Cambiemos, otra parte está con Milei. O sea, esto abre un escenario interesante para la izquierda. Sí, aparte él nos eligió como enemigos, ¿no? Zurdos van a correr, el socialismo de las basuras y toda esa parafernalia, digamos, donde él nos elige como enemigo estratégico. Yo creo que... Si bien dentro de zurdos entra una cosa... Sí, todo, ¿no? La reta, todo. pero bueno, él habla mucho del socialismo, se refiere mucho a toda esta cuestión, que yo creo que en realidad recoge una preocupación de fondo de la clase dominante de nuestro país, que es la crisis mundial capitalista. Todo lo que está haciendo Trump en Estados Unidos marca un pulso de una guerra comercial muy acentuada, las idas y venidas con China. Entonces me parece que ellos están viendo dificultades en un sistema mundial, ¿no? Que es el capitalismo, un agotamiento, un cuadro de guerras comerciales que pasan a guerras reales, Alemania aumentando su presupuesto militar y cambiando su constitución para habilitar volver a armarse después de la Segunda Guerra Mundial. Cosas que a veces discutimos poco en Argentina porque somos mucho de discutir lo local, pero tenemos que discutir un mundo en crisis. Y me parece que cuando apelan a la crítica al socialismo, ellos están viendo que en realidad los verdaderos opositores a la política liberfacha somos los zurdos, somos los socialistas, y que bueno, ocurre que todas las otras variantes de conciliación de clases que había, tipo el peronismo, los radicales en su momento, que fueron también una vertiente llamada populista, hoy son amigos del gobierno. Es decir, vos cuando ves quiénes son los libertarios, minoría en diputados, minoría en senadores, no tienen gobernadores y sin embargo gobiernan por DNU, tienen la ley bases, avanzan con la reforma previsional. Sí, no le importa nada. Sí, ¿Cómo hacen todo eso? Avanzando. Con las manitos de los supuestos opositores que le van abonando el camino. Incluso yo creo que Cristina Kirchner está esperando que Milei haga el trabajo sucio. Ajá. Haga el trabajo sucio, entonces bueno, cuando esto se agote, porque este gobierno no tiene futuro, yo creo que salieron terceros en Santa Fe es un indicador fuerte de que no es una fuerza que está para arriba, sino que es una fuerza que está para atrás. Y salieron terceros. En Santa Fe salieron terceros. Le guste, no le guste, estará peleando Karina con Santiago Caputo, pero la realidad es esa. En Rosario no le fue mal. Bueno, en Rosario es contradictorio porque ganan el departamento, pierden en el consejo a manos del peronismo con la alianza con Ciudad Futura.
Aliarte es el más votado, pero como fuerza política es la segunda. Pero a nivel provincia salen terceros. Terceros cómodos y bien abajo. En una elección que aparte estuvo marcada por el ausentismo. La mitad de los santafesinos no fue a votar. Yo creo que en realidad el dato es la crisis política, la disgregación política, lo que algunos llaman crisis de representación. Yo creo que es más profundo que eso. ¿Cómo se inserta la izquierda en este Y escenario, en este punto, bueno, en Rosario principalmente? Y mira, nosotros creo que hicimos, como decís vos, una elección bastante importante porque hacía mucho tiempo que no superábamos las PASO. Había ¿Cuántos votos? 42 listas, sacamos 15.000 votos. 15.000 votos. Yo fui la quinta candidata más votada. Después algunos espacios sacaron un poco más de votos que nosotros, que éramos frente de izquierda, que no tuvimos interna. Pero bueno, hay que ver después si esos votos van a quedar ahí, porque cuando vos tenés una interna de 9 partidos, de 10 partidos, de 6 partidos, bueno, hay que ver después qué pasa por abajo con eso. Yo creo que muchos de esos votos van a venir a la izquierda. Y bueno, creo que tiene que ver con que somos una fuerza coherente. Mucha gente a veces no está de acuerdo con lo que decimos, etcétera, pero sabe que lo que decimos es lo que pensamos, que vamos a hacer lo que decimos, que no panquequeamos, que no nos vendemos, que no nos corrompemos, que somos laburantes. Y que bueno, en el concierto de fuerzas políticas que hay en Rosario vamos a hacer una voz quilombera. O sea, en el Consejo de Rosario, si ingresa el Frente de Izquierda, va a cambiar la realidad que hay hoy, que es un minué entre Hapkin y Monteverde, donde bueno, algunos juegan a ser opositores y otros ¿Es funcionar, Monteverde funcionar a Schmuck y a Hapkin? Yo leí una nota en La Capital que me llamó mucho la atención. Bueno, yo tengo un Twitter chiquito, que te quiero decir, cada uno tiene la llegada que tiene, pero están liquidando toda una cantidad de espacio de Nuevo Alberdi. Están planteando hacer megatorres en Pichincha y hacer toda una construcción en la vera de la autopista al aeropuerto, de la ruta al aeropuerto. Y nadie dice nada. En esta ciudad hacen falta casas, la juventud no puede alquilar, las familias trabajadoras no tenemos acceso al crédito, el espacio verde siempre se necesita. Y en lugar de estar discutiendo estos problemas, crear vivienda, crear crédito accesible, el problema de la urbanización de los barrios en Rosario que están hechos bolsa. Rosario está abandonada, es una ciudad realmente destruida, excepto, digamos, la parte turística, el resto de los barrios es un desastre. Estamos discutiendo cómo rematamos terrenos públicos para beneficiar, por ejemplo, a Banco Macro, que es uno de los grandes impulsores de este proyecto de megatorres en Pichincha. Después vos pasás por la vera del río, no vive nadie en las megatorres esas. El otro día pasé, no me quiero meter con nadie en particular, pero ¿viste dónde está la pintada de Messi? Ese dibujo tan bonito. Sí, vos mirás las ventanitas de esa megatorre, vi una palmera en un edificio que tiene, no sé, 15 pisos. No vive nadie de nadie. Ahora largan un blanqueo, salió Caputo, te escuché recién cuando estabas hablando con este economista, esta medida de poder comprar cualquier cosa sin declarar los dólares. Bueno, en Rosario eso es lavar el dinero del narcotráfico. Sí, y con las megatorres siempre queda la sospecha, no digo de esta en particular, no conozco, pero siempre queda la sospecha de cómo los ladrillos van blanqueando un dinero negro. Y luego la realidad es que no hay tierra, porque aparte esto último que se está rematando, que es una manzana, mega manzana de Nuevo Alberdi, creo que es la número 7, decía la nota. Después esa tierra que no hay para, por ejemplo, construir un barrio para los maestros, para los colectiveros, para, no sé, para los laburantes de la ciudad. ¿Puede la izquierda en Rosario, hablando de la izquierda en sentido amplio, ¿no? Generar algo más allá del tema género? Esto no lo digo peyorativamente, pero uno por ahí ve género, declaración de género, subcomisión de género, todos los temas, todos del Consejo, pintar la senda multicolor, todo el banco de color no sé qué, todos temas género. Yo no soy de izquierda, pero por ahí añoro más la izquierda de los 70 o 80, donde quería transformar más la realidad, y iba más a lo económico, a la desigualdad del sistema, y no tanto a lo cultural, digamos, que eso fue lo que impulsó, en mi opinión, la de muchos otros, el voto a Milei, ¿no? Porque justamente hizo hincapié en la batalla cultural. ¿Puede la izquierda acá en Rosario, por ejemplo, plantear algo más allá del tema del género, digamos? Ir a la desigualdad del sistema, etcétera, etcétera? ¿Vos te imaginás que yo milito en un partido que se llama Partido Obrero? Con lo cual yo soy más de la izquierda, que lucha por el salario igual a la canasta familiar, que lucha por el trabajo genuino. Bueno, yo creo que igual acá no hay política de género. Hay un barniz de género. Entonces, en lugar, por ejemplo, de que haga cupo laboral travesti trans, hay un banco con los colores de la diversidad. En lugar de asistir a las mujeres víctimas de violencia, te pintan una plaza de violeta y entonces te dicen política de género. O te ponen el nombre de una calle de una luchadora. Te quiero decir, es una manera de usurpar reclamos genuinos, que tiene un movimiento que tiene muchas demandas, porque hay una discriminación de género, hay una diferencia estructural entre las mujeres y los varones, sobre todo en la clase trabajadora,
Hay tareas de crianza que se encargan las mujeres y que eso es un trabajo muy grande, que no tiene vacaciones, que no tiene remuneración, que no tiene reconocimiento, y existe la violencia de género. Existe. Existe porque hay femicidios, existe. Ahora, ¿hay políticas para eso? Yo creo que no. Yo te quiero decir, yo hablo con muchísima gente de los barrios, con mis compañeras, etcétera, y cuando hay una mujer golpeada, desesperada, va a parar a la casa de una compañera que le tiran un colchón en el piso y termina siendo una más en una vivienda hacinada. En Rosario, vos decís esto. Sí, en Rosario, en Santa Fe, en todo lado, en el país. Y el tipo no la termina de matar porque la gente va y le ayuda y entonces uno va, te tenés que pelear con la municipalidad para que te dé un bolsón de alimentos para que esa mujer le pueda dar de comer a sus hijos. Ir a Sarmiento y Virasoro, a Fiscalía, para que te den una orden, y con esa orden que te acompañe la policía para sacar los DNI de tus chicos porque lo tenés que mandar a la escuela y no pudiste ni recuperar el DNI porque te fuiste corriendo antes de que te maten. Entonces yo creo que había una gran... Me parece que el voto de Milei, yo comparto con vos, mucha gente lo votó por eso, pero tiene más que ver con la hipocresía, ¿no? Las cosas que se dicen y luego no se cumplen. Tuvimos un ministerio de género de la mujer, claro, lleno de cosas de género, y después la realidad es que no había asistencia a las mujeres víctimas de violencia. El plan Acompañar fue una estafa, no lo recibió nadie. Y después teníamos un presidente que decía que había terminado con el patriarcado y le pegaba a la mujer. Claro, sí. Entonces... eso me parece que es el problema. Han usurpado banderas muy genuinas, son cosas muy profundas, que habría que reflexionarlas a fondo. Hay otro tipo de problemas, hay discriminación por motivos de nacionalidad, de etnia. Nosotros acá tenemos una comunidad sumamente discriminada, que en Barrio Toba no tiene agua. Entonces me parece que tenemos que discutir esas cosas, pero lo hemos discutido con un enfoque del kirchnerismo que es un enfoque muy falaz, porque ha sido tratar de presentar una política para cosas que en realidad no estaban habiendo unas soluciones concretas. En el final, Carla, dos proyectos, dos iniciativas que implementarías o propondrías, mejor dicho, en el caso de alcanzar el Palacio Basalo como concejal, ¿no? Concejala. Dos proyectos. Mira, creo que lo primero que hay que hacer es discutir el tema urbano. Hay que urbanizar los barrios de Rosario. No podemos tener gente de primera y gente de segunda porque todos pagamos los mismos impuestos. Los barrios tienen que tener recolección de residuos, hay que abrir las calles como corresponde, tiene que haber agua en zona sur, tiene que haber agua en zona oeste. Y esta es una ciudad rica, ¿para qué está el Banco Municipal? Tenemos que ver cómo capturamos recursos para integrar a toda esa ciudadanía rosarina que está marginada en barrios populares que no tienen nada, a una Rosario integrada, una Rosario donde los trabajadores vivamos en un pie de igualdad. Urbanización de los barrios, me parece que es un tema central. Nosotros vamos a hinchar los coquines hasta el final para que se discute el problema. Tienen que aparecer los recursos. Acá tenemos la terminal Puerto de Rosario, no puede ser que al lado tenés la Sexta y la gente no tiene nada. Tiene que haber... cobrarle un impuesto extra a la señora. Sí, existe por ejemplo el DREI, que es un instrumento... Una tasa. Claro, es una tasa que ya existe y se puede aplicar a las grandes riquezas, grande fortuna, no al ferretero, no a la persona de clase media, sino a los grandes capitalistas. Y luego creo que tenemos que abrir los libros del ente de la movilidad al control ciudadano. Hoy tenemos un tarifazo permanente en el transporte. Te querés ir a Barrio Asíndar, tenés que esperar 3 horas en un colectivo porque pasa solo el 127, sacaron la Q y te alcanza un amigo o no llegás. Me parece que no corresponde. Es la segunda ciudad más grande del país, Rosario. No estamos hablando de una ciudad pequeña con dificultades de estas características. Creo que hasta Rafaela, que tiene un transporte urbano más malo, es público, pero es de baja calidad, pero es mejor que el que tenemos en Rosario, porque las líneas pasan, hay frecuencia. Entonces creo que hay que abrir los libros de la movilidad del transporte, ver a dónde van a parar los subsidios, qué están haciendo las empresas privadas, qué está haciendo la Municipalidad de Rosario con las empresas que son de gestión estatal, y poder revisar todo el funcionamiento del transporte, porque hay dos cuestiones básicas. Vivienda y transporte forma parte de la base para que un trabajador pueda vivir en Rosario. ¿Qué hacer con las aplicaciones, con Uber, Didi, etcétera? Me decía algo muy interesante alguien que conoce de transporte, ya está jubilado, pero me decía algo muy interesante. El problema que tenía de transporte del municipio, hoy lo resolvieron con Uber, me dicen. Porque claro, el Uber, el momento donde hay mucha demanda y sube el precio, no, pero cuando sale barato... Sí, casi lo mismo que el pasaje de cole. Y aparte si coordinás con alguien, termina siendo por ahí más barato incluso porque pagás entre dos. Él entendía que por eso estaban dejando hacer del municipio. Pero ¿qué hacemos? Porque esto va a terminar en batalla campal. Muchos taxistas están muy calientes con lo de Uber. Los de Uber dicen, nosotros llevamos el pan a nuestra casa con esto. ¿Qué hacer con eso? Aparte, acá hay personas mayores que no saben usar las aplicaciones, hay chicos que no las puedes mandar en un Uber. Tiene que haber transporte público, te quiero decir. No, pero ¿regularizamos la aplicación o la prohibimos? Mira, yo creo que ahí hay que convocar a los que trabajan de eso, a los trabajadores, no a los dueños de la flota, no a los concejales, a los que trabajan.
y que hagan una asamblea y que discutan entre trabajadores qué camino utilizar. Porque por un lado las aplicaciones son un camino de precarización laboral, vos tenés que autoexplotarte para cubrir un salario. Sí, sí. Y para muchos taxistas hoy esas aplicaciones son una salida para completar el mango porque no llegan con los viajes habituales en la calle. Te digo porque yo me tomo cada tanto algún taxi que también ahora tiene Cabify, por ejemplo, para nombrar otra aplicación. Entonces me parece que hay que involucrar a los protagonistas. Tienen que ser ellos los que discutan, no discutir solamente por arriba, porque uno ve a veces a los voceros, a los representantes. Hay que discutir con el conjunto de los trabajadores, defendiendo convenio colectivo, defendiendo un salario que tiene que partir de una canasta familiar y por lo tanto defender que el Trabajo digno. Sí, defender que el chofer de taxi no tenga que trabajar 15 horas por día para poder comer. Te agradezco la visita, Carla. No, gracias a vos, Antonio.